Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero en el capítulo de agradecimiento empezar por agradecerles a todos ustedes pues, su amabilidad por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro de Conan Doyle, Narrativa Histórica, la historia de Schneegel, la Compañía Blanca y los cuentos de tiempos antiguos. Esto forma parte, este libro, de uno de los 20 que se cumplen precisamente con esta edición de la Blue, Biblioteca de Literatura Universal. Esta biblioteca, la Blue, se constituyó en el año 1997. Los patronos de esta fundación, de fundaciones, son de una parte la Fundación Ramón Arece, representado por don Raimundo Pérez Hernández. La Fundación Grupo Santander, representado por don Borja Baselga, y los patronos natos, el secretario de Estado de Cultura, el subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, la Federación de Gremios de Editores de España, y luego en el marco de los cargos de la Fundación, para aquellos que no lo conozcan, la presidencia de honor es siempre la del ministro de Cultura. La presidencia de la Fundación me corresponde a mí, Rafael Escuredo. El director literario de la colección Blue es mi buen amigo, erudito, un sabio del asunto, Luis Alberto de Cuenca y Prado, a quien le quiero agradecer, en la medida en que él es patrono de este edificio de la Biblioteca Nacional, y a la propia Biblioteca Nacional, que nos haya cedido amablemente este magnífico espacio para la presentación de este libro. Señalar también que el secretario, que es el hombre que hace posible que esta fundación lleve el día a día hacia adelante, es mi buen amigo don Gonzalo de Luis Otero, abogado en ejercicio y un experto en el tema de fundaciones, la coordinadora general, que estaba por aquí, sentada en Marisol del Real, ¿no? Y luego hay un consejo asesor constituido por Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, Carlos Salvar, Carlos García Gual y Fernando Sabater. La historia de la Blue es la historia de los libros que ha venido editando a lo largo de estos años. Ha sufrido los avatares correspondientes a la crisis económica y tuvimos que pasar de Espasa Calpe a la editorial Almuzara, después de algunos pasajes de dificultad, de financiación, por esto, como digo, de la crisis, pero al final la editorial Almuzara se ha hecho cargo de la edición de esta colección de la Blue, que inicialmente quería ser la Pléyade francesa. Y a partir de ahí hemos editado, 20 libros. Empezamos con Boccaccio, Becker, Baudelaire, la novela picaresca, Gracián, el Inca Garcilaso, Goethe, Camões, los moralistas franceses, Ibn Khaldun, Viaje de Crónicas de China. Los dos últimos libros ha sido la poesía de Cadafi, que ha sido traducida, porque los poetas solemos presentarlo en la tradición, en el lenguaje original y al tiempo en la traducción al español. Eso lo hicimos con Shakespeare, los hemos hecho también con los poetas provenzales, y con Becker, ¿no? Con algún otro, no recuerdo a mí. Bien, y el libro de prosa, un libro poco conocido, ambos traducidos por Pedro Bárdenas de la Peña, y que han sido libros que yo creo que de alcance, porque tenían, como digo, la traducción del griego, un Cadafi que siempre sorprende a sus lectores, máxime cuando se hace con el rigor con el que se ha hecho este libro de Conan Doyle. Un libro que
La edición ha corrido a cargo de Victoria León, que es y una traducción de Amando Lázaro Ros, pero será Victoria quien luego nos presente este libro magnífico de Conan Doyle, que ha sido tradicionalmente conocido por el gran público como el de las novelas policíacas de Sherlock Holmes, pero no es tan conocido, ni mucho menos en sus obras históricas. Yo recuerdo como anécdota que era un niño de 13, 14 años que sufría de alergia en esta época del año y mi madre me llevaba a Málaga al Palo y allí empecé a leer en una edición de Aguilar, no sé si en 5 tomos y en rústica las novelas históricas de Conan Doyle. Y luego pues se dejaron de editar y no ha llegado al gran público, con lo que de algún modo cubrimos este hueco. No me entretengo más, solamente quería hacer esta breve introducción y seguidamente le doy la palabra a nuestra amiga de la Blue, que en representación de dicha editorial, y como quiera que Manolo Pimentel últimamente anda viajando. ¿Y no preferís que esté yo? ¿Eh? ¿No preferís que esté yo? Que digo que si no preferís que esté yo. Claro. Imposible, no. Yo quiero pedir disculpas en nombre de Manuel Pimentel, el director del sello. No ha podido estar hoy. Lo hago con todo el amor, toda la fonía y toda la alergia, como decía don Rafael Escuredo, del mundo. Y también pido disculpas porque Madrid es Madrid y me ha pillado un accidente en la Castellana y he llegado tarde. He llegado solo al final. La tarea del editor es acompañar a la compañera que en este caso ha hecho la edición, acompañarla hasta esta mesa. En este momento poco más tiene que decir el editor. Yo estoy muy contenta de que se hayan editado estas novelas históricas y estos cuentos de Arthur Conan Doyle porque tiene el marchamo de, quizá la maldición de Tutankamón, de haber sido el exitoso autor de Sherlock Holmes, y parece que no ha hecho más cosas, hizo muchísimas más cosas, como bien veremos o como bien leeréis si no habéis leído ya en este libro. Entonces, para nosotros ha sido una maravilla, un motivo de orgullo sacar a la luz este libro. Para Victoria León supongo que ha sido una mayor maravilla editarlo, introducirlo, revisarlo y el grandísimo Armando Lázaro Ros, que ya tradujo en su momento para Aguilar miles de libros, creo que estuvo durante 30 años en Aguilar, volver a traducir y actualizar, porque había que actualizar, por ejemplo, los nombres de los personajes que tendíamos a castellanizarlos, etc. Entonces yo creo que es una edición impecable, os lo digo desde el punto de vista editorial, es una edición absolutamente impecable y creo que cualquier lector puede disfrutar tanto con Sir Nigel como con La Compañía Blanca, como estos cuentos de tiempos antiguos que son una maravilla, muy herederos de Sir Walter Scott, como veréis, pero quizá le añade un plus, por lo menos lo digo desde el punto de vista lectora, ahora ya no como editora, y es que tenía una gran obsesión Conan Doyle, de quien por cierto se sentía más orgulloso de estas novelas que de sus Sherlock Holmes. Él habla de derrotas militares, él habla de los catalizadores de los cambios históricos, del fanatismo religioso en todas sus formas. Creo que este libro es imprescindible para todos los que hemos disfrutado con el habitante de Baker Street. Y sobre todo veremos la cara B, para el que no lo haya conocido, para el que no lo haya leído, el que no lo haya descubierto de Conan Doyle. Es un gran volumen y, como siempre, una vez más, gracias a don Rafael Escuredo, gracias a don Luis Alberto de Cuenca y muchísimas gracias, editora de editora. Ha sido un magnífico trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Nuevamente tiene la palabra Luis Alberto. Muchísimas gracias, presidente. La verdad es que es un placer siempre presentar un nuevo volumen de la Biblioteca Blue
en el lugar donde nació precisamente la Blu, en el año 1997. Ya ha corrido el tiempo desde entonces, ¿verdad, Antonio María? Que tú estabas en primera línea de fuego cuando se creó, en esta misma casa que tenía precisamente don Claudio Guillén, que entonces era el director literario de la serie, su despacho, su gente colaboradora, como por ejemplo Alfredo Arias, que acaba de publicar un libro con vosotros estupendo sobre la antropología de la mujer. Y la verdad es que ha colaborado mucha gente y desde luego Gonzalo de Luis Otero desde el comienzo. Muchísimas gracias, Gonzalo, por toda tu labor. Y luego el hallazgo de don Rafael Escuredo como presidente fue espectacular en su momento. Él ha dado un gran impulso a la Blu y la verdad es que me ha recuperado a mí, cosa que le agradezco de corazón. Estaba en el Consejo de Dirección Literaria, pero ahora estoy de director literario y me encanta estar. Y también tenemos que agradecer a todos los patronos que en un momento o en otro, lo ha hecho ya Rafael, pero lo reitero aquí, han puesto su granito de arena para que funcionara esta empresa, que nos quedan muy poquitos, pero entre ellos quiero hacer mención de Raimundo Pérez Hernández y de Borja Baselga, que nos acompaña desde primera fila, Fundación Santander. Muchas gracias por todo lo que habéis hecho por la Blu. La Blu, que tiene ahora muchas ideas, que tiene todavía un trecho importante que recorrer y que lo vamos a recorrer juntos, con Almuzara, a la que también tengo que agradecer muchísimo, porque la verdad es que en un momento en que nos encontrábamos desamparados, prácticamente a punto de cerrar la empresa, sin embargo, pues Manuel Pimentel y su equipo nos recibió en sus brazos y nos dio la posibilidad de continuar. En cuanto al libro que presentamos hoy, Conan Doyle, un autor para todas las edades. Ha dicho Rafael que él lo leyó a los 14 años. Evidentemente es una edad estupenda para leer a Conan Doyle, pero también lo es a los 44, a los 54, a los 84, a cualquier edad. Y la verdad es que estamos en la Blu para proporcionar lectura importante, lectura de una profundidad literaria, desde luego, probada, pero a la vez, en este caso, con un autor muy popular que llega a todo el mundo, que alcanza a todos los niveles intelectuales y que viene después de una aportación formidable, que era la poesía y la prosa de Cavafis, pero que gracias a Victoria León, que ha hecho un trabajo de adaptación formidable de una traducción clásica, que ella es una gran traductora, seguro que tiene ocasión de comprobarlo el lector de la Blu muy pronto en algún otro número de la serie, pero que en esta ocasión ha subordinado su tarea, como nos dirá dentro de un momento, a uno de los grandes traductores de todos los tiempos en España, Amando Lázaro Ros, que, como ha dicho muy bien Ángeles, estuvo muchos años al servicio de Aguilar, esa editorial que la verdad es que nunca le agradeceremos lo suficiente, lo que hizo en aquella despoblada intelectualmente España de posguerra para darnos a los clásicos en versiones a veces mejorables, pero siempre solventes e importantes. Todos tenemos un recuerdo de un libro de Aguilar en nuestra vida, ¿no? Estoy seguro de que todos los presentes que tengan más de 20, 30, 40 años incluso, pues seguro que lo sienten lo mismo que yo. De modo que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia un día tan caluroso como este. Aquí se está bien, la verdad. Lo que pasa es que nosotros estamos demasiado iluminados y hace más calor aquí que allá abajo. Y estoy muy contento porque además me acabo de operar de cataratas y mi primer acto de salir de casa ha sido venir aquí a hablar de la Biblioteca Literaria, la Biblioteca de la Literatura Universal de Mis Entretelas, que es la cosa que puedo hacer mejor en esta vida, hablar de una de las cosas que más quiero como empresa cultural, que es la Blu. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Victoria León y quiero agradecerle la magnífica edición de este último libro de la Blu. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los presentes por acompañarnos. Y yo tengo que empezar mi intervención, como no, agradeciendo a la Fundación Biblioteca de Literatura Universal que me haya concedido el enorme privilegio de formar parte de esta admirable y fructífera labor que lleva tantos años desempeñando, en la que comparecen nombres de autores imprescindibles de la cultura universal junto a los de los mejores especialistas, editores y traductores de nuestra historia cultural reciente. Mi aportación personal a este proyecto, aunque modesta, supone para mí un motivo de orgullo como pocos me haya proporcionado mi trayectoria profesional. Lo mismo que estar presentando este libro al amparo cargado de historia de esta Biblioteca Nacional que me hace sentirme hoy tan afortunada de ser su huésped.
Quiero agradecer también muy especialmente a la editorial Almuzara la profesionalidad con que ha tratado mi trabajo y el esfuerzo que ha supuesto para ellos apostar por un proceso de edición tan largo y tan complejo como ha exigido este libro. Ha sido un verdadero placer llevar a término este proyecto con tan envidiables compañeros de viaje. Bueno, como todo el mundo sabe, Arthur Conan Doyle debe su fama literaria al personaje de Sherlock Holmes. Sin embargo, las obras de las que siempre se sintió más orgulloso fueron sus novelas históricas, que se vieron inevitablemente eclipsadas en una paradoja nada rara en la historia de la literatura por el propio éxito de su autor en un género completamente distinto. La idea de este libro fue, por ello, desde el principio, aportar al lector un volumen representativo de esa otra faceta creadora suya que pudiera dar una visión diferente y complementaria de su valor. Para entender la importancia y el sentido de la historia en Conan Doyle, resulta revelador echar un vistazo a algunas circunstancias de su biografía y a ciertos rasgos de su carácter. Nacido en una familia católica irlandesa, procedía por parte materna de una familia noble de ascendencia anglo-normanda que había participado en la invasión de Irlanda y recibido tierras en el condado de Wexford. Uno tiene algunas extrañas gotas en la sangre que son de origen noble y nobleza que esperemos sea también de espíritu, escribió en sus memorias. La épica de la vida militar de la vieja nobleza, tan presente y central en sus obras históricas, tiene mucho que ver, por tanto, con su admiración hacia esos antepasados suyos de lustre caballeresco y heroico, algo que compartía, curiosamente, con el padre de la novela histórica, Walter Scott. Si bien, mientras que Scott miraba a la historia como un conservador romántico, Conan Doyle, que fue siempre un fervoroso creyente en el progreso del hombre, lo hacía en busca de los grandes procesos de cambio histórico y de una lectura del presente en la representación del pasado. Su ambicioso proyecto fue crear la novela histórica de su tiempo. Y aún más que eso, Conan Doyle siempre quiso ser testigo de primera mano de la historia. Es imposible estar cerca de los grandes acontecimientos históricos y no desear participar en ellos, o al menos presenciarlos. Diría quien a lo largo de los años fue corresponsal de la Westminster Gazette en Egipto durante la campaña de Sudán, participó como médico de hospital en la Segunda Guerra Bóer, se presentó 2 veces como candidato al Parlamento e intentó combatir, pese a que la edad se lo impidió, a sus 55 años en la Primera Guerra Mundial. También para Doyle, en cierto modo como para Croce, toda verdadera historia era historia del presente. Buscaba en el pasado la respuesta a las encrucijadas de la contemporaneidad, guiado siempre por un profundo sentido ético. Me consuelo pensando que, aunque no he sido un hombre público, mis manifestaciones han sido de utilidad para el bien común, afirmaba. Entre 1876 y 1881, su época de estudiante de medicina en la Universidad de Edimburgo, Conan Doyle empezó a publicar sus primeros relatos para obtener ingresos adicionales con los que ayudar a la difícil situación económica que atravesaba su numerosa familia. Unos primerizos relatos de aventuras que constituyen la prehistoria literaria del autor y que continuaría escribiendo durante los difíciles comienzos de su carrera como médico. Pero será 1885 el año que marque el inicio de un periodo de madurez creativa e intelectual en el que empezará a desarrollar plenamente sus talentos literarios. Surgieron entonces Estudio en Escarlata, publicado en 1887, su primera obra protagonizada por el personaje de Sherlock Holmes, pero casi simultáneamente a esta también su primera incursión en el género histórico, la novela Micah Clarke, ambientada en el contexto del fracaso de la rebelión de Monmouth de 1685 contra Jacobo II. Sobre la elección del género histórico, Doyle escribió en sus memorias que era la mejor manera de combinar la excelencia literaria con aquellos elementos de acción y de aventura que sentía connaturales a su imaginación, aunque inicialmente no le fue fácil encontrar apoyo editorial para aquel propósito. James Payn, el primer editor que rechazó el manuscrito de Micah Clarke, le aconsejó que dejara de malgastar su tiempo y su ingenio escribiendo novelas históricas. Una vez publicada finalmente, sin embargo, la crítica se mostraría apreciativa con la novela de innegables méritos pese a su carácter de obra juvenil. Y aquella acogida le valdría como estímulo para emprender la obra histórica más ambiciosa que constituye ya la Compañía Blanca. La Compañía Blanca narra las aventuras de 2 personajes variopintos por origen y condición social.
Alain Hendrickson es el hijo menor de un noble de origen sajón, empobrecido y caído en desgracia, al que envían a educarse a un monasterio con la condición de que al cumplir la mayoría de edad salga a conocer el mundo durante un año. En el transcurso de esa salida al mundo conocerá a John de Hordel, un monje de prodigiosa corpulencia expulsado de la orden, pues su conducta no se amoldaba a la disciplina monacal, y al veterano arquero Samhain Aylward, con los que iniciará viaje para reunirse con el caballero Sir Nigel en su castillo de Twynham y con él dirigirse a Francia en busca de la Compañía Blanca, que se halla dispersa en ese momento al otro lado del canal. La educación monástica del protagonista servirá desde el inicio a Conan Doyle para oponer la vida contemplativa y pintada con tintes egoístas del monasterio a la vida de acción del guerrero. Su crítica a la religión medieval recurrirá con frecuencia a la burla de una ingenuidad supersticiosa que el autor cree propia de un estado primitivo en el progreso del pensamiento humano. Incluso de niño, el lado más sano y generoso de mi naturaleza se alzó contra una teología estrecha. En la Iglesia católica, dudar de algo es dudar de todo. Todos los males de la religión provienen de aceptar cosas que no se pueden probar. Escribiría en sus memorias también. Sus vehementes invectivas contra el fanatismo religioso y toda teología dogmática se convertirán en una constante en su obra que aparecerá con especial asiduidad en el marco de sus novelas y relatos históricos. Pero a los ojos asombrados ante el mundo de Alain se ofrecen también contrastes de otra índole. El ambiente de agitación contra nobles y clero y sus abusos sobre campesinos y propietarios libres, las luchas de poder entre clero y nobleza, la diversidad de tipos humanos, la vida alegre y cruel del mundo, los ideales caballerescos en decadencia, la camaradería entre hombres de todas las clases, pero también el odio de unas clases contra otras y, por supuesto, el propio devenir del cambio histórico. La gente común estaba hastiada de aquel lindo juego de caballería que venía celebrándose a su costa, reflexiona el narrador en una pausa de la acción. Pues en sus obras históricas, la propia mirada de Doyle parece filtrarse muchas veces a través de las impresiones y diálogos de sus personajes, o incluso de ese tipo de reflexiones de un narrador omnisciente que habla desde la contemporaneidad, desde una subjetividad moralizante en la interpretación de los hechos históricos e incluso de las motivaciones psicológicas de los personajes. El personaje de Sir Nigel, tan central que dará título a la siguiente novela del ciclo, resulta curioso que se nos presenta aquí bajo una especie de quijotización. Caballero de ya pasada la mediana edad, se enfatizan de continuo su calvicie y los estragos de la edad en su figura. Se nos dice que su dama, desgarbada y mucho más alta que él, ha envejecido y que aún así sigue siendo objeto de promesas y penitencias disparatadas por parte de Sir Nigel, como la de llevar un parche en un ojo hasta haber logrado alguna hazaña en su honor, o desafiar a otro caballero por burlarse del tamaño de un guante de la dueña de sus pensamientos. Obsesionado por la lectura de la simbología heráldica, incluso en medio de una tormenta que amenaza con destruir el barco donde viaja, busca ansiosamente cualquier oportunidad de aventura caballeresca hasta extremos a veces un tanto ridículos, y recibe continuamente las burlas de sus compañeros de temperamento menos heroico y convicciones más materialistas y pragmáticas. Cierta comicidad satírica en general, y no solo en ese personaje, se encuentra en no pocas escenas corteses de la Compañía Blanca. Con el trasfondo de las grandes figuras históricas de la época, el lector asiste a todo un desfile de personajes medianos que dan verdadera vida y color tanto a la recreación histórica como a la narración en la novela. Arqueros, juglares, marineros, artistas, burgueses, y ciertos episodios, como el del cruento asalto al castillo de Villefranche por gentes hambrientas y desesperadas, están cargados de alusiones simbólicas al cambio de época y a la disolución de un mundo moral. La obra fue un éxito que no tardó en conocer su primera edición en 3 volúmenes en 1892 y al final de su vida el autor orgulloso recordaba: presentía que aquel libro perviviría e iluminaría nuestras tradiciones nacionales. Ahora que ha conocido 50 ediciones, supongo que puedo decir con toda modestia que mi vaticinio fue acertado. Doyle insistía siempre, además, en la minuciosa investigación que sirvió siempre de sustento a sus narraciones históricas, lamentando que cierta impresión de facilidad, debida a su preferencia por la palabra breve y sencilla y el estilo eficaz y conciso, dejase oculto para el lector el enorme trabajo de elaboración que había llevado a cabo en ellas. Tras la guerra,
Doyle se propuso de nuevo volver a la literatura con un proyecto más ambicioso y trascendente a sus ojos que los relatos de Sherlock Holmes o el Brigadier Gerard. Y así surgió Sir Nigel, el libro que Doyle no dudaba en considerar su cota más alta en el terreno de la literatura, aunque lamentaba no haber recibido por ella el reconocimiento esperado. En Inglaterra, la versatilidad se mira con desconfianza. No se admite que un mismo autor tenga éxito con obras de inspiración diferente, escribía. Sir Nigel vio la luz en 1906 y devolvió a la vida a muchos de los personajes que poblaban la Compañía Blanca. Situándolos en un distinto momento temporal, se retrocede una generación para contar una historia más poética y estilizada que la primera, menos política y más teñida de la nostalgia de ese mundo caballeresco que camina hacia su final. Se narra en ella la juventud de Sir Nigel, el mismo personaje que ya habíamos conocido en su madurez en la Compañía Blanca. Y asistimos ahora al proceso de formación del héroe a través de distintas fases de iniciación, hasta que con su última hazaña el protagonista es armado caballero. Algunas peripecias protagonizadas por personajes secundarios, como Duncan Edward o Simon el Negro, casi podrían constituir relatos autónomos dentro de este libro. Pero los procedimientos del desarrollo narrativo son los mismos que habían estado empleando en obras históricas precedentes y le conceden unidad y solidez como obra extensa de mirada amplia al periodo histórico. El despertar no exento de sombras y dificultades de una nueva Inglaterra tras el sueño feudal, la tiranía del poder eclesiástico contrapuesta al generoso heroísmo guerrero de nobles y plebeyos que combaten codo con codo, la pequeña hidalguía de la familia Loring que ha conocido tiempos mejores. Se profundiza en esta obra aún más en la psicología de los personajes y sobre esa concepción tan arraigada en Doyle del pensamiento humano como continuo progreso, se ponen de relieve las diferencias con el pasado a la vez que aquello que hay de inalterable a través del tiempo en la condición humana. La cuestión del estilo y la fidelidad al espíritu de la época fue siempre una preocupación prioritaria para el autor, que las limitaciones y posibilidades que plantea reflejar en la lengua medieval, en la novela La lengua medieval, dedica algunas de sus primeras reflexiones en el prólogo de Sir Nigel. Doyle buscó siempre la mayor fidelidad posible, con importantes dosis de realismo, lo mismo al argot que al estado pretérito de la lengua, al acento extranjero o a las simples peculiaridades individuales, pero ello en todo momento al servicio de la eficacia narrativa y al mismo tiempo de la concisión y la claridad. No en vano, refiriéndose a la prosa de su buen amigo James Barrie, el autor de Peter Pan, afirmaba que ésta tenía la claridad del gran estilo que una generación de críticos ha confundido con la superficialidad, como también ha confundido lo oscuro con lo profundo. Y claridad y eficacia a raudales es lo que encontramos mejor perfilado que nunca en el desarrollo de Sir Nigel. Pero aún más denodadamente que esa verosimilitud de lengua, buscó el autor la verdad de historia y la verosimilitud de espíritu. Y así lo enfatiza en ese prólogo que tanto tiene de justificación teórica. Era una Inglaterra áspera y dura, rebosante de pasiones elementales, y así es como yo he tratado de pintarla. En este volumen hemos querido reunir por su importancia esas dos obras que constituyen las dos piezas fundamentales de la narrativa histórica de Doyle. Pero junto a ellas hemos creído que los 13 cuentos de tema histórico que las acompañan completaban a la perfección un libro como este, dedicado a un autor tan dotado para el relato en toda clase de subgéneros. En esas narraciones breves encontramos los últimos días de la Britania romana. Asistimos al ocaso de Cartago como curiosa profecía del futuro dominio marítimo de Inglaterra. Contemplamos una escena histórica a través de una ensoñación sobrenatural. Volvemos a hallar la censura del fanatismo religioso en distintas épocas, el final del Imperio Romano de Occidente, Bizancio, las invasiones nórdicas, los inicios del Islam. Tropezamos con personajes que pertenecen al fascinante terreno fronterizo que une lo histórico y lo legendario, como María de Escocia o la emperatriz Teodora. O presenciamos la coincidencia en la misma ficción de figuras míticas de tradiciones diferentes, como David y Ulises. Para nuestra edición de esta selección de obras históricas, nos hemos servido del excelente trabajo que hizo Armando Lázaro Ros, traductor, como ya hemos dicho, para el Antiguo Aguilar durante 3 décadas, de una sobresaliente lista de autores de distintas lenguas, que incluyen a Jane Austen, Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Henry James, William Faulkner, Émile Zola o Luigi Pirandello, entre otros muchos. Puede decirse que varias generaciones de lectores le deben haber podido acercarse a esas obras indiscutibles del canon universal vertidas al castellano.
Su traducción en 4 volúmenes de las obras completas de Arthur Conan Doyle se publicó en 1953. Se hacían necesarias modernizaciones de hábitos ortográficos y ciertas correcciones de estilo que hicieran el texto más cómodo y actual para el lector de hoy, eliminando, por ejemplo, la vieja costumbre de traducir los nombres propios de persona, algunos leísmos y algunas incoherencias en el tratamiento de cortesía que se da a los personajes. Pero por lo demás hemos presentado con apenas variación esas traducciones que merecían por su incuestionable valor ser rescatadas. Con la satisfacción de haber ayudado a poner en circulación de nuevo estas páginas, no me queda por mi parte más que darles de nuevo las gracias por su atención y animarlos a adentrarse en ellas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, visto que no, muchas gracias a todos por su amable presencia. Se levanta la sesión.